Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir, a los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis vía streaming. Bueno, deciros que este es el primer evento presencial que organiza la Asociación de CFE en España en la época de la pandemia. ¿Tienes transmitiendo ahí? Cuando digáis, Tienes gente pendiente de admitir, ¿eh? ¿vale? Sí. A ver, ¿sí? Vale, fenomenal. Bueno, pues decía que buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por asistir a los que estáis aquí en presencial y a los que estáis en remoto al otro lado de la pantalla. Os decía que este es el primer evento presencial que organizaba la Asociación de CFE en España en esta época de pospandemia y es el primero también que hacemos con la combinación de presencial y online. Primero porque probablemente la nueva realidad pues así lo exige y en segundo lugar porque en concreto en en este ciclo de 3 conferencias que estamos organizando pues queríamos también llegar a más gente que la que pudiera estar no solo en Madrid, ¿no? sino en cualquier otra ciudad de España. Bueno, agradeceros a vosotros, agradecer a la Asociación de CFE en España, al Comité de Asset Owners, pues por toda la ayuda y a los ponentes, en especial y en concreto ya a Borja, que se ha cargado quien corre la ponencia de hoy. Bueno, el Comité Asset Owners se fundó el año pasado, en 2021, con la intención de representar las inquietudes de inversores institucionales, como lo son fondos de pensiones, endowments, fundaciones, oficinas familiares y soberanos, ¿no? Ahora iniciamos una iniciativa que se enmarca dentro del ámbito de oficinas familiares y que, como decía al principio, es un ciclo de 3 conferencias, ¿no? Son 3 conferencias en las que vamos a abordar con cierto hilo argumental pues una primera reflexión en cuanto al patrimonio familiar y que tiene que ver con pues, cómo las familias, además de cuidar el patrimonio empresarial y el patrimonio inmobiliario, pues deben también cuidar el patrimonio financiero y darle un marco de actuación propio. Una vez que nos damos cuenta de esto, la siguiente conferencia versará sobre bueno, cuántos recursos tenemos que poner encima de la mesa para ocuparnos de ese patrimonio y responder algunas preguntas de si tenemos que constituir una familia familiar, si no, qué alternativas hay, cómo y de qué manera. Y una vez recorridos estos 2 primeros pasos, la tercera conferencia versará sobre cómo ya ponernos a invertir y cómo tomar las decisiones, cómo procedimentar y cómo utilizar unos criterios profesionales para ello, ¿no? Por eso decimos que el ciclo de 3 conferencias tiene sentido en sí mismo y la primera ponencia la arrancamos hoy con Borja Durán, que bueno, pues ha dedicado durante un montón de años una gran parte de su tiempo a la Asociación de CFE en España, creo que son 16 años en los cuales ha sido también presidente de la asociación, con una vinculación también especial al mundo académico como director del programa de Wealth Management en el IEB, que está ya por la 13ª edición, autor del libro Gestión del Patrimonio Familiar, que recomendamos, y director del contenido de una segunda publicación llamada Diccionario de las Finanzas Claras, ¿no? Bueno, Borja es fundador y consejero delegado de Wealth Solutions y fundador de Finetic
y, como os digo, pues tiene una amplísima experiencia en todo lo que tiene que ver con asesoramiento patrimonial y asesoramiento a familias. Así que, bueno, informaros a los que estáis fuera, a los que estáis escuchando por streaming, que bueno, el evento se graba y además de esto tendréis la ocasión de poder realizar preguntas con posterioridad a través de Zoom, levantando la mano y os escucharemos desde aquí y podréis formar la pregunta que queráis. Los que estamos aquí presencialmente, pues por el método tradicional, y esperamos que, bueno, que podamos resolver pues, las dudas y las inquietudes que tengamos con Borja, pues a quien le doy paso y le vuelvo a agradecer la ponencia de hoy. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a CFA Spain, Society of Spain, por la invitación. La verdad es que hacía tiempo que no venía a eventos como este, por la pandemia y por motivos de trabajo, así que muy agradecido de la invitación al comité de Asset Owner y a Guillermo Barandella, que es quien ha organizado todas estas conferencias, sesiones, y la verdad que pues muy agradecido de que cuenten conmigo. Pensaba que ya era de los olvidados, pero de vez en cuando se acuerdan de mí, así que encantado de venir y participar hoy. Bueno, un poco el orden de los temas a tratar, a ver si consigo esto que funcione. Ahí. Pues si me la pasas. Un poquito más. Y tienes a alguien ahí esperando en pantalla. Bueno, pues básicamente traigo 3 asuntos hoy, muy breves, ¿vale? Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Uno es un poco entender el origen del patrimonio familiar desde los distintos ámbitos que hay, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista patrimonial. En qué podemos invertir a nivel en el área patrimonial, qué clases de activos tenemos y cuáles son sus ventajas o sus desventajas y cómo nos puede ayudar en la gestión patrimonial familiar. Y luego un poco, yo creo que es la chicha de la presentación, es qué ventajas nos aporta la gestión de activos, activos financieros, a la hora de la gestión patrimonial y cómo, en qué alternativas nos ayuda. Y por último, por qué tener un área dedicada, especializada, para la gestión de los activos financieros dentro de lo que son las estructuras patrimoniales, familiares, family offices o instituciones. Pues sin más dilación. Bueno, realmente cuando pensamos en el origen del patrimonio, salvo que alguien haya heredado, le toque la primitiva, generalmente el patrimonio viene de 2 grandes fuentes, ¿no? Por un lado es los activos empresariales y los activos inmobiliarios. Eso es un poco el origen. ¿Y por qué se genera esa riqueza o ese patrimonio? Básicamente porque ha habido un periodo de concentración de riesgos, de mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, y que con el tiempo, poco a poco, y la capitalización compuesta, pues se consigue generar unas fuentes de riqueza significativas y esto permite generar esos retornos a largo plazo. Quizás muchas veces decimos que es casi más difícil mantener el patrimonio que generarlo, porque generarlo está bien, pero mantenerlo son otros retos y otras capacidades distintas y, por tanto, pues no es así de sencillo. Sí, porque esto... Bueno, un poco en lo que es el enfoque empresarial, yo creo que todos lo conocéis. El enfoque empresarial es claramente muy distinto al patrimonial y por un lado lo que tenemos es que concentramos mucho los riesgos, suelen ser activos y líquidos, suelen ser concentrados, arriesgados, donde ponemos todo, a veces lo apalancamos y con suerte y mucho tiempo, pues a veces generamos rentabilidades significativas en el tiempo. ¿Vale? Lo que ocurre es que en general nos solemos acordar de esos crecimientos empresariales que se han dado fuerte porque nos cuentan los casos de éxito. Lo que no nos cuentan es todos los casos de fracaso, ¿no? Eso se puede ver en las empresas startups o en empresas que salen y que todos conocéis estadísticas que al cabo de 1 año o 2 quedan menos del 5% de las que iniciaron. Es decir, montar una empresa que camine, que funcione
que no se hunda y que a su vez sea capaz de ir poquito a poco generando y después de 30, 40, 50, 200 años eso permita generar una cierta riqueza, pues está bien. Pero, insisto, que hay un alto grado de fracasos que a veces se nos olvida porque solo nos quedamos con los casos de éxito. Quizás en en el enfoque patrimonial es un poco al revés. Es decir, ¿qué hacemos en el enfoque empresarial? Concentrar riesgos y todos los activos ilíquidos. Y jugándonosla toda. En el enfoque patrimonial, un poco la regla número 1 es preservar. La segunda es crecer el patrimonio sin olvidar el primero. Es decir, que no lo perdamos, ¿vale? La cuestión es si queremos crecer un poquito o más, que cambiará un poco la pendiente de esa curva de la derecha. Pero en este juego, en esta partida, en este juego de la derecha, en esa partida, pues el enfoque es la diversificación. Es mucho más aburrido, ¿vale? La gente, claro, cuando un empresario le va muy bien, vende su empresa y quiere pasárselo igual de bien que en la empresa, en el mundo patrimonial acaba rápidamente sin patrimonio, porque no utiliza las herramientas o los conocimientos necesarios. Entonces, del lado de la derecha, en el enfoque patrimonial, pues el objetivo, como decía antes, es la preservación. Cuando hablamos de preservación, hablamos de inflación, gastos, impuestos, ¿vale? Y si podemos también, y somos un poco más ambiciosos, un factor intergeneracional, porque las familias crecen, o sea que, por tanto, tenemos que hablar de cifras de rentabilidad del 5, 6%, 7% anuales compuestas que no son nada sencillas de obtener. El objetivo también es mitigar los riesgos y, cómo no, tener activos un poco más líquidos para que nos permita flexibilizar nuestros cambios en políticas de inversión o actitudes o necesidades a lo largo de la vida. Y, por tanto, es distinto. El lado de la izquierda, el enfoque empresarial, pues suele ser, entre comillas, divertido y apasionante. En el lado de la derecha, la parte patrimonial, pues suele ser bastante rollo y mejor, porque si es divertido acaba durando poco y, por tanto, son actitudes y capacidades distintas y que no son siempre fáciles de tomar. Sobre todo que a un empresario que ha tenido mucho éxito, decirle que no sabe, que de la empresa sabe mucho, pero que la gestión patrimonial no sabe nada, normalmente se suele enfadar y te suele mirar muy mal, como diciendo, ¿qué dice, chaval? ¿Vale? Otra de las cosas que solemos decir es que si tenemos una familia en la que unos miembros de la familia están en la parte empresarial y otros en la parte patrimonial, solemos decir que el que está en la parte empresarial no se acerque a la parte patrimonial, es decir, que esté fuera del mismo edificio, en la misma oficina, que esté absolutamente fuera, y que el que está en la parte patrimonial ni se le ocurra ir a la parte empresarial. ¿Vale? Y como ejemplo, pues en la parte empresarial, si tenemos un área o negocio que va bien, pues le metemos más dinero. ¿Por qué? Porque queremos que vaya mejor. En la parte patrimonial, si algo va muy bien, lo que hacemos es rebalancear y venderlo. Entonces, claro, tú dile a un empresario que tiene que vender algo cuando ha ido bien, pues en general no le suele gustar. Entonces, son cambios de actitudes. Un poco por añadir lo mismo, pero que es lo mismo que está contando, en el mundo empresarial, pues lo que tenemos son 1, 2 o 3 piezas muy concentradas, normalmente ilíquidas, que son los grandes caballos ganadores, en donde gracias a la concentración, el esfuerzo y mucho tiempo, pues conseguimos sacar rentabilidades significativas. El problema, estas son las que van bien, el problema es que hay muchas que no van bien y que, claro, cuando tienes concentración y liquidez y encima pasan cosas que no están bajo tu control, lo más normal es que haya siniestralidad, ¿vale? Lo que pasa es que, como decía antes, solemos olvidarnos de aquellos casos que no han ido tan bien, pero que son los más comunes. En cambio, en el mundo patrimonial, lo que tenemos que dejar es de jugar a caballos ganadores, tenemos que diversificar. En este caso he puesto 4 activos financieros, pero podríamos tener real estate, podríamos tener empresas, podríamos tener activos en los mercados privados, pero realmente lo que tratamos es de diversificar y de tener más flexibilidad y más agilidad a la hora de tomar esas decisiones y de mantener el patrimonio. Pues como decía antes, una persona que está acostumbrada a trabajar en ese enfoque empresarial, lo llevas al mundo patrimonial y le estalla la cabeza, porque es todo lo contrario de lo que ha hecho en su vida y de lo que está acostumbrado. Bueno, por situar el origen, y ahora entrando ya, si queréis, en lo que es la parte patrimonial, la reflexión sería en qué clases de activos podemos invertir en la parte patrimonial.
Pues por hacerlo de una manera muy sencilla, pues un poco parecido al anterior, sería empresas, inmuebles y activos financieros. Aquí quería detenerme y decir que somos un poco canallas los inversores porque exigimos de manera desigual a las clases de activos. Les voy a poner un ejemplo. Si vendo mi compañía y resulta que voy a comprar una empresa, voy a desarrollar una empresa nueva, lo normal es que haré un business plan, tendré que buscar un modelo de negocio contrastado, tendré que hacer un MVP, tendré que desarrollarlo, esperar. Y si tengo mucha suerte, entre 5, 10 o 100 o 500 años, igual gano dinero. ¿Vale? Entonces, esto de las startups vemos un caso de cada millón. Entonces, eso no es lo habitual. En cambio, en los inmuebles, pues pasa algo bastante similar. Si compro este edificio, lo tiro, lo reformo, lo pongo en el mercado, lo pongo en alquiler, busco clientes, estos clientes entran, me pagan las cuotas de alquiler, no me dejan de pagar, etcétera, funciona todo bien, al cabo de 10, 15, 20 años, igual gano dinero en ese activo, porque ya he recuperado esa curva J de la inversión, he conseguido con las rentas recuperar la inversión que he realizado y a lo mejor, si el mercado me ha acompañado, tengo plusvalías y entonces lo vendo y gano dinero. Y luego estamos otros que invertimos en activos financieros, sabiendo cómo son los inmuebles y cómo son las empresas, y por la tarde vamos a ver si hemos ganado dinero o no. Claro, no sé, pero tengo la mala noticia que daros que los activos financieros tienen empresas inmuebles dentro. Entonces, no podemos exigirle a una cosa un tipo de retornos, un perfil de riesgo determinado y a otros aplicarle otro distinto. Entonces, habría que poner las tres inversiones, dejarlas correr al mismo tiempo y luego valorar cuál ha sido el retorno de cada una de ellas con el paso del tiempo. Bueno, vale, volvemos atrás. Bueno, aquí os traía dos fotos de asset allocation de lo que son family offices americanos, europeos y asiáticos y endowment funds en Estados Unidos. ¿Por qué traigo estos dos ejemplos? Porque en general son inversores de largo plazo, ¿vale? En donde la gran parte de ese dinero es intergeneracional o al infinito y por tanto tienen distintas clases de activo. Entonces, si nos paramos a ver los datos y vemos los family offices, por ejemplo, pues quizás a muchos de vosotros y nosotros, siendo españoles, lo primero que nos chocaría es, caray, solo tiene un 17,4% en real estate, en inmuebles, cuando la media española está más bien cerca del 80 o el 90%. Entonces, claramente, cuando uno va en contra de la dirección, de lo que hace mucha gente, lo normal es que piensa que los demás están equivocados. Nunca somos nosotros los que pudiéramos estar equivocados. Y luego, si miramos en los endowments, pues resulta que en vez del 17 es el 7. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también, oye, qué raro, ¿no? Que inversores de largo plazo inviertan tan poco en inmobiliario, que para nosotros es tan importante. Luego, si miramos fijamente ese asset allocation, pues llegamos a la conclusión, si lo miramos, pues hombre, pues que en un caso las familias 60% son activos líquidos, en los endowments es un 70%, lo cual choca porque todos pensaríamos que debería haber mucho más en activos ilíquidos para obtener esas primas de rentabilidad por la iliquidez. Y luego también pues nos puede llamar la atención que el 60% en el caso de los family offices es equity driven assets, o sea, acciones o activos ligados a las empresas públicas o privadas, y en los endowments es un poco superior. Entonces, bueno, pues uno dice, qué raro, ¿no? Esto se parece muy poco a los españoles, que quizás teníamos una composición mayor en real estate, en empresas y en activos financieros, básicamente para la espera de comprar otro inmueble o meterlo en otra empresa. Pues bueno, esto nos debe hacer recapacitar y ver por qué se da esto. Quizás también la pregunta que nos podríamos hacer todos es cómo es posible que tengan tanto peso en equities, en su patrimonio. ¿Vale? Pues hombre, si miramos, nos subimos a la Luna y miramos la Tierra en los últimos 200 años, que sería el PIB,
y vemos lo que ha crecido, pues el PIB ha crecido más o menos inflación más 3, 3,5. ¿Vale? Entonces, ¿y qué es el PIB? Pues son empresas, familias y gobiernos. Si a ese PIB global de los últimos 200 años le quitamos los gobiernos, que en general no generan riqueza, salvo Noruega, Arabia Saudí, Qatar o algún otro país, pero en general los demás destruyen lo que generan las empresas, las familias, y además deben más, pues lo vamos a quitar de esa ecuación del PIB, de inflación más 3,5. Y luego nos quedan las empresas y las familias. Claramente las empresas generan más riqueza que las familias, porque las familias viven de lo que generan las empresas. Entonces, quitamos el componente de las familias. ¿Y qué nos queda? Nos queda en ese PIB mundial algo que genera inflación más 10, que son las empresas. ¿Qué ocurre? Que como inversor yo no puedo invertir en compañías ilíquidas o privadas, tengo que invertir en las públicas. ¿Qué han hecho las públicas? Inflación más 6. Entonces, ¿cuál es la mayor exposición o la clase de activo que más rentabilidad me genera a largo plazo? Las empresas. En general, las empresas privadas y las empresas cotizadas, pero no todas las personas tienen el volumen suficiente para poder invertir de una manera sistemática, organizada, en un programa de private equity a largo plazo, y además no solo 10 años, sino a 30, 40, 50, 100 años. Por tanto, acaban teniendo mayor peso en los activos líquidos o los equities cotizados. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vemos que más o menos esto está basado en la teoría que seguro que muchos de vosotros habéis leído, The Wisdom of the Crowd, que es lo que era un mercado de carne, donde pues, los ganaderos se apostaban cuánto pesaba la vaca. Entonces pasaba la primera vaca por el mercado de ganado y entonces uno decía 700 kilos, 800, 600. Y ninguno acertaba, pero la media se parecía mucho al peso de la vaca. Entonces lo hicieron durante muchos, muchos años y se dieron cuenta que no hay que copiar exactamente lo que hacen los demás, pero la media tiene bastante sentido común de lo que uno podría hacer de cara a una asset allocation para objetivos de largo plazo. No para el total del patrimonio, sino para objetivos de largo plazo. Y me detengo aquí y os voy a preguntar, a ver si alguien se anima, ¿por qué creéis que esto pasa? O sea, ¿qué razonamiento pueden tener los endowments y los family offices para tener una asset allocation así? Venga, pues tenéis que participar. Si no, va a pasar Andrea, os va a quitar el título. Entonces, esto no puede ser. ¿Qué ideas? ¿Qué sospecháis? Vale decir cualquier cosa. Bueno, de alguna manera, si he entendido bien, diversificar, ¿no? Es de alguna manera decir, reducir riesgos. Está muy bien. Bueno, esto es gente que sabe y que lleva cientos de años dándole muchas vueltas a lo que es una asset allocation a largo plazo. Entonces, probablemente, ¿quién está equivocado? Los otros, ¿no? Los españoles nunca nos equivocamos. Bueno, es una forma, yo un poco diría la conclusión es, joder, si hay tanta gente con tantos consultores dedicándole tanto tiempo a lo que es una asset allocation a largo plazo, por algún motivo habrán llegado a estas conclusiones, ¿no? Entonces, yo lo que estoy queriendo con esta pregunta es, ¿por qué creéis que tanta gente tan lista, con tantos recursos, después de tantos años, llegan a una asset allocation que es bastante similar? ¿Qué más se os ocurre? Bueno, algo habrán hecho. Se parece bastante. Te lo digo porque lo sacamos todos los años desde hace muchos y es muy parecido. Había una pregunta. Hola. Hola. Pues adelante, Daniel. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, lo que quería comentar era que
Pues en renta variable tiene sentido porque a través de la renta variable es un activo que se puede conseguir crecimiento, sobre todo en los índices de las bolsas grandes, ¿no? Que constantemente se van renovando, se van rebalanceando, y eso se ha visto mucho en temas de acciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Mucho del índice, por ejemplo, en Estados Unidos, que en los últimos, no sé, 20 años ha cambiado, digamos, de ser un índice que está más concentrado en acciones de sectores industriales, a ser un índice, digamos, que ha cambiado y ahora tiene un peso mayor la tecnología, ¿no? Sí, claramente los equities van variando con el mix económico que hay en los mercados y de alguna manera pues te va dando exposición a aquellos sectores que van mejor y dejando atrás aquellos sectores que van perdiendo competitividad o que van desapareciendo. Bueno, estabas diciendo, perdona, que lo del endowment y nos han... O sea, que van persiguiendo performance, por decirlo así. Vale. Que yo, por ejemplo, pienso que hay gestores que pueden copiar esa distribución porque es más fácil hacerlo como la media y no ir contra el mercado. O sea, porque si de repente tienes en private equity el 40% y en real estate el 30% y en renta variable el 10% y lo haces mal, pues igual a ese gestor le caen 1000 hostias. Puede ser, puede ser, puede ser. Eso es como se dice, seguir el rebaño, ¿no? Bueno, un poco intento ya daros complementar vuestras respuestas, que está muy bien. ¿Qué queremos un poco todos con nuestro patrimonio, no? Sacar la mayor rentabilidad posible con el menor coste posible, dividido entre el menor riesgo posible, ¿no? Eso, por lo menos, se me hace sensato, ¿no? A ver si... ¿Sí? Pasa una más y ahora volvemos a esta. Vale, sí. O sea, fijaros que hemos comentado hace un minuto que la mayor fuente de riqueza y de generación de valor a largo plazo son las empresas, cotizadas y no cotizadas, ¿vale? Entonces, en los dos casos, que son patrimonios intergeneracionales, aproximadamente 2/3 del patrimonio de estas instituciones que invierten a muy largo plazo están sesgadas a los equities. ¿Por qué? Lo que están es primando esa rentabilidad, ¿vale? Porque en los objetivos de largo plazo lo que te intentas maximizar es rentabilidad. En los objetivos de corto plazo lo que intentas minimizar son los riesgos, ¿vale? Entonces aquí toca el largo plazo, ¿vale? ¿Por qué lo hacen en equities más que en private equity? Porque lo que quieren es diversificar. En private equity puedes diversificar, pero diversificas más en una cartera que replica el mundo, ¿vale? Tiene 10.000 acciones y estás expuesto a todo. Por tanto, el tener un mayor sesgo dentro de lo que es empresas, equity driven assets, en sectores cotizados, te permite una mejor diversificación. El tercero es que favorece la liquidez. En un family office, una familia, tienes más probabilidades de que te surjan novedades que en una institución que recibe todos los años contribuciones del 2, 3, 4% y tiene solo retiradas del 2%. Entonces, recibes 3, 4 más un rendimiento del 6, pues siempre estás creciendo y tampoco necesitas tanta liquidez porque te lo va aportando directamente las nuevas aportaciones. Y por último, la gestión de activos líquidos es mucho más barata que la gestión de activos ilíquidos, ¿vale? Es mucho más barato tener un bono al 5% que tener un inmueble al 5%, porque neto de gastos, costes y riesgos es mucho más sexy la inversión de algo bruto que te da esa rentabilidad. Entonces, básicamente, estos inversores de largo plazo que tienen activos líquidos en sus carteras, lo que están buscando es maximizar la rentabilidad
con el menor coste posible, con el menor riesgo posible. Y de esta manera consiguen tener a largo plazo rendimientos de interés elevado que de manera compuesta en el tiempo capitaliza enormemente los retornos. Si volvemos al anterior. Muchas gracias. Entonces, quizás lo más destacado de la presentación, quizás esta slide, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué nos aporta como inversores patrimonialistas, como family offices o como gestores asset owners, que decía Guillermo, esta liquidez, ¿no? Pues por un lado, nos permite, y creo que es muy importante, modular las políticas de inversión que hay dentro del seno de una familia, ¿vale? Es difícil que una familia todos inviertan igual y que todos tengan el mismo perfil de riesgo, que todos tengan las mismas ambiciones y que todos tengan la misma tolerancia a la volatilidad. Por tanto, si tenemos bienes comunes compartidos, será bueno tener activos líquidos que nos permitan modular nuestras exposiciones y nuestros rebalanceos entre clases de activos líquidas e ilíquidas para poder modular nuestro perfil de riesgo y, sobre todo, que nuestra política de inversión a lo largo del tiempo va a ir mutando en línea con nuestros objetivos. También nos va a ayudar enormemente a vehiculizar o a deslocalizar nuestro patrimonio. Si tengo una fábrica en Bilbao, pues va a ser difícil que la desmonte me la lleve. Pero si tengo una cartera financiera desde Bilbao, pero la tengo invertida en todo el mundo, la puedo deslocalizar, la puedo trocear, la puedo mover con una facilidad enorme y con muy poco coste. El tercero es que nos proporciona liquidez. ¿Y por qué es bueno la liquidez? Bueno, porque a veces surgen problemas, necesitamos liquidez, o simplemente porque la evolución de los activos con el paso del tiempo tienen distintos retornos y distintos grados de volatilidad, y esa liquidez nos permite rebalancear las carteras entre activos líquidos o entre activos líquidos y no líquidos, de tal manera que nos permite hacer una gestión más homogénea y estar más pegados a nuestra política de inversión con independencia de lo que hagan los mercados, que de la otra manera no podríamos hacerlo. El cuarto, y me parece también destacable, es que nos aporta flexibilidad en los procesos de sucesión o reorganización patrimonial. Es decir, creo que todos vosotros conocéis lo que es un proindiviso, donde se juntan 50 primos en un edificio y eso es peor que una comunidad de vecinos. Entonces, el hecho de poder generar esa liquidez pues permite a los más guerreros agarrar su cheque, salir y que los otros poco a poco se vayan repartiendo las meriendas de esa herencia de ese proindiviso. Luego también nos aporta enorme valor porque podemos pignorar de una manera sencilla, barata y muy rápida una cartera financiera frente a un activo inmobiliario o a una empresa, que por tanto el coste de financiación va a ser mucho menor y nos va a permitir en cuestión de horas, ni si acaso ni llegar a días, a tener una liquidez adicional que nos permita modular cualquier necesidad que nos pueda surgir. Y por último, y que ya un poco lo he mencionado, esa liquidez en activos financieros, no tiene por qué ser en liquidez, sino en activos financieros, nos permite esos rebalanceos que tenemos que realizar entre activos líquidos y activos no líquidos, ¿vale? Probablemente en un programa de Private Equity puedes tener una o dos oportunidades a lo largo de un año para modificar algo de esa política de inversión, pero con los activos financieros lo puedes modificar cuando te dé la gana. Entonces, el coste es menor y puedes compensar. Si estás construyendo una cartera de Private Equity, pues a lo mejor vas despacio en los próximos 10 años, pero esa parte en liquidez te permite ir hedgeando ese déficit de Private Equity, mientras con la parte de activos financieros ir construyendo un proxy, que no es igual, pero es un proxy al asset allocation que quieres conseguir. Vamos aquí. Aquí os traía un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros una familia que tiene una persona o varias familias que tienen distintos objetivos vitales a lo largo de su vida. Y además, como siempre decimos, los objetivos mutan en el tiempo, porque no es lo mismo cuando estamos solteros, cuando estamos recién casados, cuando tenemos hijos o cuando tenemos a nuestra querida suegra en casa. Pues todo eso pues te va cambiando realmente pues las necesidades vitales, o tienes un trabajo estable, dejas de tenerlo, pues necesitas cierta flexibilidad en tu asset allocation. Luego, como personas físicas, puede ocurrir que yo tenga dinero en sede mía, puedo tener dinero en sede de mi holding, puedo tener en sede de una holding con mis hermanos,
puedo tener dinero en sede de una sociedad empresarial con el resto de mis primos. Es decir, puedo tener distintos niveles de exposición a las distintas clases de activo, pero donde no decido yo siempre por todas esas decisiones. A esto le llamamos unidad de decisión familiar o unidad de decisión patrimonial. Y por tanto, tiene que existir una gobernanza, una toma de decisiones en cada territorio donde podamos estar tomando decisiones, porque no siempre es el mismo. ¿Vale? Y a su vez, pues tendremos distintas entidades financieras, habrá patrimonio no financiero, patrimonio empresarial o distintos activos financieros en distintas entidades o custodios. Y luego tendremos que tener, como decía, una gobernanza, una toma de decisiones que dependiendo del territorio donde estamos debemos de practicar o consensuar con el resto de los stakeholders que tenemos en ese particular territorio. ¿Cómo traducimos esto? Vamos a ver. Un ejemplo un poco más terrenal, ¿no? Que el otro sonaba un poco teórico. Pues me he inventado este ejemplo. Esta es una madre viuda con sus 3 hijos, en donde cada uno tiene distintos objetivos patrimoniales. Un padre, perdón. Entonces, bueno, pues cada uno, pues uno tiene hijos, otro no tiene, uno quiere tener una fundación, otro tiene objetivos de largo plazo, otro pues gasta más que los demás, otros pues tienen menos colchón porque tienen menos miembros de la familia que dependen de él. Es decir, que puede haber combinaciones múltiples y a su vez estos 4 titulares o estas 4 unidades de decisión patrimonial pueden compartir una serie de activos. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrecen los activos financieros? Que podemos modular esos objetivos, sean de corto plazo o de largo plazo, en función de las necesidades puntuales y la política de inversión de cada uno de ellos. Y esto un poco más aterrizado, si lo veis aquí, pues podemos pensar, es un ejemplo, ¿vale? Que a nivel privativo, es decir, en sede persona física, cada uno de los hermanos y la madre o el padre puede tener sus distintos objetivos. Puede ocurrir posteriormente que los hermanos coinciden en una parte del patrimonio, por ejemplo, la herencia que le ha podido quedar del padre o de la madre, donde ellos son los únicos beneficiarios, y luego puede tener otra parte donde todos juntos, incluida la madre, que es la empresa familiar, donde tiene un patrimonio intergeneracional conjunto. Con esto, lo que conseguimos es que cada uno, lo que llamamos a veces juntos pero no revueltos, cada uno está donde tiene que estar, se pone en la bañera con el agua caliente que quiere, con espuma, con burbujas o con un ventilador, todos están contentos, la gobernanza está clara y definida en cada unidad o en cada territorio y, por tanto, esos activos financieros nos está ayudando en este caso a modular las necesidades que cada uno quiera tener en función de su ciclo vital o de sus circunstancias particulares. ¿Vale? Aquí un poco no se ve mucho el título porque está la parte de Zoom, pero el título es ¿por qué se requiere un área dedicada en los activos financieros en un single family office o una institución? Digo que el primer aspecto es que las habilidades necesarias para generar un patrimonio determinado no son las mismas que para mantenerlo. ¿Vale? A veces ponemos el ejemplo de que un martillo está muy bien, sirve para construir una casa y sirve para tirarla. ¿Vale? Entonces, el que suele construir una casa trata un poquito mejor el martillo que el que la suele destruir le da con toda su alma. Pues un poco las habilidades a la hora de estar en el enfoque empresarial o en el enfoque patrimonial son distintas. Y eso pues, incluye pues, gestión de liquidez e liquidez, el hecho, cuando estás en el área empresarial, pues la liquidez te da un poco igual, las valoraciones son aproximadas. En cambio, cuando gestionas activos financieros, estás viendo todos los días esa valoración. En un mundo, claramente entendéis ya en cuál, estás muy concentrado, asumiendo muchos riesgos, y en el otro estás muy diversificado, diluyendo todos los riesgos de la manera posible. En el mundo empresarial pues sueles tener una visión más local, en el mundo patrimonial más global. Y en el mundo empresarial pues tienes que estar más hands-on y meterte más en los negocios y participar de manera más directa, mientras que en el mundo patrimonial puedes hacerlo un poco más desde la barrera, delegarlo o participar a tu gusto y conveniencia. También
todos conocéis que la industria de proveedores es muy distinta. El sector financiero pues, tiene sus peculiaridades, como lo tiene el sector de la construcción o lo tiene el sector de la chatarra, pero tiene sus peculiaridades que hay que conocer antes de meternos. Luego tenemos una mentalidad distinta, antes lo explicaba, ¿no? Si un activo va bien, le sueles meter más gasolina en una área y en la otra sueles rebalancear. Y por último, el behavioral finance suele estar mucho más presente en la gestión patrimonial que en la gestión empresarial. Y eso, pues, si no estás acostumbrado y no tienes a alguien que te está llamando la atención o te está haciendo ver que la actitud, la aproximación es distinta, pues llegas a cometer grandes errores. Como pasa ahora con las bolsas, salirte en momentos quizás no idóneos, y porque el miedo o la falta de experiencia o la falta de lectura o la falta de historia pues te fomenta unas ciertas actitudes motivadas por los medios o los amigos que no saben mucho. Y ya terminando, si consigo pasar de hoja, gracias. No voy a entrar en todos los aspectos de la institucionalización, pero a la hora de gestionar patrimonio financiero dentro de un área especializada y ad hoc, pues, hombre, tenemos que tocar bastantes cosas, ¿no? Voy a enumerar algunas de ellas para no ser muy cansino, pero bueno, tienes que definir tus investment beliefs, tienes que definir tus políticas de inversión, tu política de rebalanceo, tu política de divisa, tienes que entender qué gestionas internamente y qué gestionas outsource o tienes partners para que te acompañen, cómo van a ser la toma de decisiones, los comités de inversión, la trazabilidad de todas las decisiones que tomas, etcétera, 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 que requieren por lo menos una mentalidad y unas capacidades que sean más enfocadas que es la simple comprar y vender, sino hay que tener más variables, lo cual nos ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Y por último, por terminar, si me pasas la hoja, si es posible. Termino. También creemos que el hecho de la gestión de activos financieros dentro de una estructura patrimonial pues requiere de una gobernanza un poquito más superior, ¿no? Bueno, en un mundo ideal, voy a llevarlo al extremo, ¿vale? Pero son casos reales que conocemos, pues puede haber un consejo donde haya externos a nivel de visión estratégica y luego podemos tener distintos comités de inversión, como sea el de participadas directas, el de real estate o inmobiliario, private equity o activos líquidos, donde cada uno de esos comités tenga a su vez externos o tenga a su vez gente especializada que nos ayude a centrar, a tomar unas mejores decisiones sin tener que hablar con el deber fiduciario que nos corresponde y más siendo CFAs, y que todas esas ideas acaben pivotando en un consejo que con una visión más a largo plazo y estrategia familiar, o sea, que las autorice o las facilite. De alguna manera, hay casos también, por no ser tan exagerado, pero donde a lo mejor los activos líquidos y private equity pueden estar dentro del mismo comité y casos donde la parte de real estate pues está aislada o la parte de las participadas está por otro lado. Pero realmente, a la hora de tomar esas decisiones, a definir ese asset allocation estratégico a largo plazo o definir en qué vamos a invertir, cómo y por qué, pues debería haber un foro lo suficientemente solvente, libre de behavioral finance sesgos, en el que nos permitiese tomar decisiones buenas en cada una de esas áreas. Y sin más dilación, os doy las gracias por aguantar la presentación y si alguien quiere realizar alguna pregunta estaré encantado de atenderla. Sí, sí. Nada. Guillermo. Bueno, Borja, muchas gracias. Yo quería preguntarte, me gustaría que profundizaras un poco de todas las cosas que has ido comentando, una que me parece especialmente interesante, ¿no? Que es esa diferencia de mentalidad y seguramente de conocimiento especialista entre la gestión de la
de la empresa y la gestión de los activos financieros, ¿no? Entonces hay ocasiones donde hay familias que pasan de tener lo uno a lo otro, ¿no? Que han tenido una compañía y que de repente dejan de tener la compañía y pasan a tener activo financiero, ¿no? Apalancándonos un poco en la experiencia tuya en el asesoramiento a familias, la pregunta iba enfocada hacia qué problemática es la que tú pues, más veces has visto en este tipo de situaciones y cuáles han sido de alguna manera pues, algunas buenas prácticas que recomendarías en estos casos. Bueno, pues quizás es difícil, como decía antes, que un empresario venda su empresa y al día siguiente esté tomando decisiones patrimoniales con la misma estrategia o la misma mentalidad que llevaba la empresa. ¿Vale? Si hay un evento de liquidez, lo mejor es que ese empresario, cosa que no va a hacer porque se va a meter hasta la cocina, esté lo más lejos posible, ¿vale? Pero no va a querer. Entonces lo que hay que hacer es, como Ulises saliendo del puerto de Ítaca, hay que atarlo al mástil para no dejarse llevar por los cantos de sirena. ¿Qué herramientas tenemos como asesores de nuestras familias o asesores de las entidades donde trabajemos? Pues yo creo que la disciplina, el proceso, definir unos investment beliefs inicialmente sobre qué crees y no crees a la hora de invertir, definir una política de inversión, definir unos rangos, definir cada cuánto va a haber un rebalanceo en esas carteras, intentar rellenar esos comités de inversión con gente que le aporte una visión más estratégica, menos táctica. También recomiendo cancelar la suscripción al Financial Times, que no vea caparle todas las redes sociales y cambiarle de amigos, ¿vale? Entonces, yo creo que una combinación de todas estas cosas suele ayudarle a que su patrimonio crezca a más largo plazo y se meta en menos líos. Ya sabéis que la manera más rápida de hacer una pequeña fortuna es empezar con una grande y cagarla rápidamente. Entonces, lo que hay que intentar es evitar ese tipo de casos. Gonzalo tiene una pregunta ahí o a la derecha. Gracias, Borja. Te iba a preguntar algo que casi has respondido ahora justo al final. ¿Dónde ves tú más errores? ¿En, no lo sé, dueños del patrimonio que quieren mandar mucho y opinar mucho? ¿O en asesores faltos de los suficientes conocimientos? Porque habrás visto un poco casos de todo tipo, ¿no? Pero tiene que haber una casuística, un patrón un poco, ¿no? Bueno, es que muchas veces esos empresarios exitosos que deciden estructurar su patrimonio suelen buscar asesores que se parecen mucho a ellos, porque si les buscan asesores que le dicen lo contrario no les va a gustar nada. Entonces, claro, al final lo que estás haciendo es apalancando ese behavioral finance, esos errores, esos comportamientos irracionales, porque se junta el hambre con las ganas de comer. Creo que somos a veces injustos, porque, oye, resulta que para cambiarte de coche te pegas una ampollada tremenda, te ves 200 modelos, te subes en ellos y los pruebas, para cambiarte de casa te pasas 6 meses viendo Idealista y haciendo de todo, y luego resulta que vas a hacer una inversión de 100 millones de euros y le dedicas 10 minutos. Entonces, bueno, al final, ¿de quién es culpa? Pues, hombre, quizás... Primero, para la gestión patrimonial no vayas a mirar a internet, como si tienes una enfermedad tampoco vayas a mirar a internet porque te vas a morir seguro, ¿vale? Siempre que uno le duele el pie dice esto es un cáncer cerebral y te mueres dentro de 3 semanas, pues un poco en la gestión patrimonial tienes que pues, pedir referencias, investigar, averiguar, no lanzarte, ¿no? Comparar, escuchar. Es difícil. Yo no soy un gran comprador de lavadoras, pero siempre si voy a comprar la lavadora o algo que no conozco, pues suelo preguntarle a la gente que compre más. No me refiero a una señora, sino a alguien que está en un hotel que compra 200.000 lavadoras al año y que ese quizás nos pueda ayudar, ¿no? Yo creo que si hay un mal asesor es porque el principal que los ha contratado no ha hecho bien los deberes. Y luego, claro, si intentas tener un asesor que de alguna manera no está completamente alineado con los intereses de ese principal y no cobra solo de él, pues se pueden dar algunos conflictos de interés. Pues bueno, a modo de ejemplo, hemos trabajado con una familia que iba a vender su empresa de un importe muy significativo y desde 2 años antes de la venta de la empresa
Y un poco lo que estuvimos es ayudándole primero a trabajar la mente, ¿vale? A que supiese lo que va a venir. Luego conseguimos sacar un director financiero de una empresa del IBEX, que fue el CEO de este Family Office. Estuvo 6 meses trabajando con nosotros y dio tiempo a prepararlo todo con calma. Desde dónde ingresas el cheque, porque como lo ingreses en tu oficina de abajo, pues te puede llamar todo el mundo, a cómo hacer la oficina familiar, cómo diseñarla, cómo estructurarla, qué recursos, etc. Y este señor, que es una persona bastante sencilla, trabajadora y con mucho sentido común, lo primero que dijo es: voy a contratar a un asesor para defenderme de mis asesores de Money. Porque mis asesores de Money van a hacer una operación conmigo, pero con el fondo van a hacer una cada mes. Entonces, lo que tengo que hacer es ayudarme de alguien que me proteja de mis asesores. Pues yo creo que un poco en la gestión patrimonial tenemos que hacer eso, ¿no? Si no sabes escoger bien tus asesores, búscate a uno que te defienda de tus asesores, hasta que lo tengas tú muy claro. Pues muchas gracias, Borja. La verdad, muy interesante. A mí me ha gustado en particular tu manera de visualizar el crecimiento de los últimos 200 años subido a la luna, ¿no? Donde decías inflación más 3%, si no recuerdo mal, pero realmente si quitábamos los destructores de valor, los gobiernos, a las excepciones, las familias que realmente no generaban y estábamos en las empresas, estábamos hablando del más 10% sobre inflación, pero la renta variable en particular más 6%. Teniendo menos de la mitad de la exposición normalmente a private equity, estaríamos por encima del 14%, ¿no? Por la regla de 3, pero claro, 80% de la allocation de las familias españolas va a inmobiliario. ¿Por qué crees que, primero, hay tan poca exposición a la empresa, habiendo también muchísimo empresario de éxito en España, y no solamente con las startups y la tecnología, sino ya de antes, ¿no? Y segundo, ¿cómo estás viendo la allocation hacia el private equity en particular, que es lo que a mí más me atañe por tu conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que en España básicamente el tema de private, del inmobiliario es un tema fiscal. Bueno, es un tema fiscal, falta de educación y porque a la gente le gusta tangibilizar lo que tiene. Hace 50, 100 años, si todo lo que tenías solo lo podías invertir en empresas, en general poco, y en inmuebles, ¿no? Comprabas suelo, comprabas naves o comprabas casas, ¿vale? De hecho, pues nuestros padres nos decían: si no tienes una casa no eres nadie, ¿no? Yo sería el último regalo que le haría a un hijo mío, ¿no? Hoy en día, porque lo anclas en un sitio. Yo prefiero le doy el cheque que vea donde quiera. Siempre que no se lo gaste en tonterías, ¿no? Ya haremos algo para que limitar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el real estate, pues la gente, es que en el fondo, en España lo que somos ahorradores, no somos inversores. Entonces la gente, si tú ves todo el balance del Banco de España, ¿no? ¿Dónde está el dinero de los particulares? Pues la grandísima parte está en cuenta corriente. Es decir, al español medio no le gusta ser inversor, le gusta ahorrador, ser ahorrador. Entonces, ¿qué va a ocurrir en los próximos años con estas inflaciones que tenemos y con estos tipos tan bajos? Pues que sí o sí van a tener que empezar a ser inversores. Y claro, el paso de ser ahorrador a inversor, pues no te lo tragas fácilmente, ¿vale? Entonces, solo tiene sentido empezar a convertirte en inversor una vez que tengas cubiertas tus necesidades de corto y medio plazo y un poco más para dormir tranquilo, o te compras lexatines o guardas más dinero en el banco, y luego lo que te sobra y que ya te das cuenta que es imposible que te vas a gastar, empiezas a invertir con más miedo que vergüenza. Y ya con el tiempo, según vas acumulando, vas invirtiendo un poco más. Es un proceso muy lento que normalmente pues, lo que te pasa es que te pierdes 20 o 30 años de tu vida y del efecto de la capitalización compuesta de eso, y cuando te das cuenta ya es muy tarde para poder invertir. No, entonces, sí está habiendo en España, primero, en el 2000, bueno, en la crisis del 2008, que se acabó trasladando 2012, 13, pues la gente de repente despertó y vio que el inmobiliario caía, porque nunca caía, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo, que es que la Torre Picasso 2005 compró el Corte Inglés 20% Torre Picasso, más o menos los números son así, valor 1.200 millones, y 3 años más tarde Amancio Ortega la compró por 400. Entonces, bueno, los activos PAIN también caen, ¿vale? Entonces, bueno, eso está empezando a ver, pero la fiscalidad es un... Hay posibilidades de invertir en activos financieros con mejor fiscalidad, pero eso no lo voy a contar hoy, pero se puede hacer y son vías interesantes de hacer. Entonces, lo que está viendo es ligeramente, en los últimos
pues 30 años vamos viendo que cada vez el allocation a real estate en las familias va bajando, pero está bien, va bajando del 90 al 80, o sea que todavía es tímido, de manera tímida. Y lo que está viendo ahora quizás con el private equity, pues es, no voy a compararlo, tomarlo entre comillas, pero es como un poco el Bitcoin, ¿no? Que si sube mucho, pues la gente se anima y cuando cae, pues la gente sale corriendo. Entonces, claro, como llevamos desde la Segunda Guerra Mundial con bajadas de tipos de interés, pues de niveles del 18% hasta la zona cero, pues todos los activos que son long duration assets, ¿no? Que son muy ligados a los tipos de interés, pues les ha ido muy bien. Claro, el único problema es que de niveles bajos hacia arriba solo puedes empeorar. Entonces, claramente aquellos activos más sensibles a los tipos de interés y más sensibles a la inflación, pues van a sufrir un poco más. Y luego, sí, y luego si lo vemos a largo plazo, la rentabilidad del real estate es la rentabilidad muy parecida a los bonos corporativos, porque al final es deuda con una prima de crédito corporativo. Hay distintas cosas porque es una simplificación enorme, porque no es lo mismo las oficinas, residencial, las naves, logística, los data centers, etcétera, pero tiende un poco a parecerse bastante. Por tanto, en el largo plazo, en ausencia de fiscalidad, pues no suele estar en los patrimonios de largo plazo, por esos motivos. Había activos. Sí, sí. Pablo Urzúa nos dice, ¿cómo ves la tendencia a los activos coleccionables, arte, autos, vinos, joyas y también activos digitales? Gracias por la sutilidad de no hablar de las criptos, los activos digitales. Bueno, no sé si habéis visto un gráfico a muy largo plazo de todas las clases de activos, a muy largo plazo, y uno de ellos es, por ejemplo, el oro. El oro, si ves un gráfico a largo plazo, no bate la inflación, a pesar de que es el activo refugio por excelencia. Está muy bien, con valor, pero no bate la inflación. Antes de costes de mantenimiento, de traslado y del coste del carry, ¿vale? O sea que los coleccionables en general, y tenemos relación con clientes con grandes colecciones de arte y todavía no le hemos visto la rentabilidad, ¿vale? Neta de costes y asociados a la operativa. Es complejo. Puedes pegar un sartenazo, puede irte algo bien, una pieza muy específica, o con los coches también, que tenemos gente con colecciones de coches antiguos muy amplias. Algunos sale bien, pero en general no se mantiene ese valor. Y va por rachas. Cuando hay mucha liquidez, acaban comprando pues, los rusos o el que ha vendido su empresa o el que ha vendido muchos bitcoins, muchas cosas y luego se van vendiendo. No hemos visto todavía, hemos visto más de 800 familias, ninguna de ellas que le haya ido bien con los coleccionables. Seguro que ha habido algunas que sí y que no las conozco, seguro. A ver, Rafael TM, ¿hasta qué volumen recomiendas ir a un multifamily office y a partir del cual tener un single family office con equipo mínimo? Es una pregunta habitual. Quizás no es solo el volumen, sino la complejidad de los activos que tengas, porque podrías tener 100.000 millones de euros y gestionarlo 2 personas, por decirlo así, y podrías tener 10 millones de dólares o de euros y necesitar 10 para gestionarlo. Entonces yo creo que no es tanto per se por el volumen, sino por la complejidad y el lío que te quieras meter para gestionar ese patrimonio. Al final hay unas ciertas economías de escala, es decir, el coste fijo de un family office de 50 millones es muy similar al coste de uno de 500. Luego puede haber costes variables. Entonces, yo creo que no es tanto depende del volumen, insisto, sino de la complejidad y de lo que quieras llegar a hacer. Conocemos family office de 2 personas y conocemos family office de 60 personas. Depende de lo que hagas. Si hacen real estate y todas las personas que controlan sus inmuebles los tienen dentro, pues necesitan un porrón. O en otros tienen muchos pilotos y azafatas para la colección de aviones, pues entonces depende de la estructura que tengas. O sea, cuando se habla un poco de las personas, de los recursos en un family office, hay que entender bien de qué proporción son, cuánto es de inversiones, cuánto es de staff, cuánto es de soporte de la familia, cuánto mantiene el lifestyle, cuánto mantiene otros aspectos. Entonces, me siento incapaz de decir cuál es la cifra.
porque depende un poco de la complejidad que tiene. ¿Algo más? Borja, perdona por una última cuestión. Hay ocasiones donde, en las que familias empresarias yo creo que interpretan o entienden que el dinero, que su patrimonio, que el propio dinero, por simplificar, está mejor dentro de la empresa que fuera. Pues porque tangibilizan más el rendimiento o por el motivo que fuera, ¿no? Que puede ser acertado o no. De una parte de tu presentación se deduce que el patrimonio financiero tiene también una utilidad, además de la cuantitativa, también cualitativa, ¿no? Y has mencionado pues, algunas situaciones, yo creo, ¿no? de sucesión o de separación patrimonial o de diversificación o de deslocalización, todo este tipo de cosas, ¿no? La pregunta es si esto efectivamente es así y al patrimonio financiero puede aportar más, ¿no? que el propio retorno que ofrece, sino facilitar la vida también, ¿no? A la familia. Pues muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Y yo creo que has tocado un punto bastante importante, y es que en el mundo empresarial tu driver es la rentabilidad. En el mundo patrimonial tu driver tiene que ser la gestión de riesgos. Entonces, depende mucho, y lo veis en cualquier entidad o donde trabajéis, o en una familia o una estructura, si su mentalidad está orientada a maximizar la rentabilidad o está enfocada en minimizar los riesgos. Y cambia completamente la película. Entonces, desde un punto de vista empresarial, meter tu dinero en la empresa es porque estoy maximizando los riesgos. Pero desde mi punto de vista, lo que estás haciendo es disparando los riesgos hasta una zona sinistral. Entonces, ¿por qué muchas empresas dan entrada a private equities u otros socios? Para diversificar su estructura patrimonial. Al principio, cuando no tienes nada, es normal que concentres, pero cuando ya tienes una cantidad lo suficientemente considerable, lo que tienes que hacer es diversificar, ¿vale? Porque si no, pues puedes perderlo todo. Entonces, puedo respetar y respeto, que remedio, a la actitud empresarial, pero desde luego, desde el punto de vista del área patrimonial, la gestión nunca puede ser de maximizar rentabilidad. Acordaros que la regla número 1 es preservar y la regla número 2 es crecer sin olvidar el primero. Entonces, nos debe de dar igual. Y luego en la gestión patrimonial, no todas las decisiones se basan en rentabilidad, porque puedo perfectamente tener liquidez para esperar un rebalanceo. Puedo tener una separación patrimonial, puedo estar preparando un relevo generacional, puedo tener muchos motivos mucho más allá que la propia rentabilidad. Por ejemplo, si tengo distintos objetivos que antes pintaba, pues puedo tener objetivos de mantenimiento de nivel de vida o necesidades puntuales del año, que es que ahí la rentabilidad me da igual. Lo que quiero es preservar mi dinero en términos nominales. Es decir, que el dinero está aquí porque voy a comer todos los meses y quiero tener el dinero aquí. Luego puedo tener un objetivo de colchón o de por si las moscas, que el objetivo fundamental ahí es no sé cuándo me va a hacer falta, pero no quiero perder poder adquisitivo. Entonces ahí mi objetivo no es maximizar, es igual a la inflación y que la volatilidad de esos activos no me quite el sueño. O la educación de mis hijos. Pues ahí no, mi objetivo es que mis hijos vayan a la universidad y que hagan un máster. No que si va bien los mercados se vayan a Harvard y si no a una aquí al lado, ¿no? Entonces tenemos que un poco, que al final no es solo la variable de rentabilidad. Y de hecho, os comparto que cuando alguien viene a contarme un producto, una inversión, y lo primero que me habla de rentabilidad, lo que hago es acompañarle a la puerta, porque es lo último que quiero saber. ¿Qué es lo que pretendo saber? Pretendo saber, primero, la regla de los 20 segundos. Es que si en 20 segundos no lo entiendo, no le voy a dedicar un minuto. Después de 30 años, en 20 segundos te cabe bastante, pero si no, cada uno tiene que jugar en su liga. Lo segundo es si encaja mi política de inversión. Si no encaja mi política de inversión, ¿qué hago mirándolo? Se me pueden traer una plantación de almendros o de cactus en no sé dónde, pues que no está dentro de mi universo de inversión y por tanto no lo voy a mirar. Tercero, también suelo preguntar ¿y por qué me lo traes a mí si es tan bueno? ¿No? Entonces quiero ver alineación de intereses, cuál es un poco el motivo. El siguiente es si encaja en mi política de inversión, lo entiendo y tal, ¿es la mejor oportunidad que tengo para invertir en esa clase de activo? Lo que tendré que hacer es dejarlo stand-by, irme al mercado y comparar, ¿no? No me voy a quedar con la primera. El siguiente caso sería, oye, si invierto en esto, ¿tengo los recursos necesarios
para poder seguir esta inversión o si es que soy capaz, porque igual no lo entiendo. Por último es, si algo va mal, ¿cómo me salgo de esta inversión? Y lo último, cuando ya se ha ido ese señor o esa señorita o señora, yo ya sabré lo que da esa rentabilidad, que nunca se parecerá en nada a la que me ofrece el primer día que me la trae. Yo digo que tenemos que cambiar un poco ese chip. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto tirón los criptoactivos? Porque como solo te fijas en la rentabilidad, pues la gente ha ido buscando rentabilidad. Pero bueno, si te fijas en los riesgos, pues diré, pues no pasa la regla de los 20 segundos, no voy a invertir en ello. Sí. En ese entorno que tenemos ahora, ¿sabes? Ahí con tipos muy bajos, inflación alta, con los private equity que son long duration assets, ¿qué tipo de activos se puede utilizar ahora, ¿sabes? Para justamente diversificar y preservar, ¿sabes? Porque al final equity, por supuesto, ¿sabes? Hay que estar, ¿sabes? Pero que cuando vienen mal dadas, ¿cómo te cuidas de esto ahora mismo en este entorno? Voy a contarte lo que yo entiendo y lo que yo veo. Primero, yo creo que en la gestión patrimonial hay que ganar la guerra, no todas las batallas. Es decir, si es un dinero intergeneracional, me da igual perder la batalla de 3 años de mucha inflación, pero también hemos estado con 7 años de baja inflación. Entonces, yo creo que tenemos que mirar los datos de una manera un poco más a largo plazo, ¿no? Porque si cada vez que cambia un poco el escenario intentamos mover toda la cartera, todo nuestro patrimonio para seguir al mercado, al final no vamos a dar una nunca. Yo creo que tenemos que tener la suficiente paciencia, honradez mental, integridad del proceso, para que cuando en un momento dado que la inflación te come o que los retornos son bajos, pues eso ya lo tienes que haber sabido antes, ¿vale? Es un poco la pregunta que te hacen cuando le ayudas a alguien a hacer una política de inversión y dice, ¿esto puede caer? Y dice, no, esto va a caer seguro. Joder, ¿por qué lo dices? Porque seguro va a caer, porque esto tiene volatilidad. Entonces yo creo que el hecho que hoy en día tengamos inflación, retornos bajos, es parte del proceso y en el dinero que tú tienes para tus nietos, pues te debería afectar muy poco. Lo que tenemos que hacer es ganar la guerra, no batalla a batalla. Entonces me preocupa muy poco el escenario puntual hoy y me preocupa más el largo plazo. Y ese largo plazo, insisto, y perdonad que es muy pesado, es gestionar los riesgos, tener una política de inversión, estructurarlo y hay cosas que es mejor pasarlas. Lo mismo que pienso que es más rentable navegar las olas, los baches, que intentar esperar cuando viene la ola, cuando sale y cuando te subes, ¿vale? Creo que eso es mucho más arriesgado. Entonces eso solo lo puedes hacer en los objetivos de largo plazo y no en los de corto. Los de corto no pueden asumir volatilidad. Entonces, si tienes una política de inversión estructurada, pues es normal. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Parece que tenemos un cóctel aquí. Gracias a los que estáis fuera y un placer.